cuanto al régimen fiscal de las prestaciones, ya hemos dicho que lo normal, o sea, el régimen general es que las prestaciones se incluyan como rendimientos del trabajo en el IRPF. Y van a ser las prestaciones, todo lo que obtengamos, en su totalidad será lo que se incluya como rendimientos del trabajo. Anteriormente, hasta 2006, en el caso de que la prestación se cobrara en forma de capital, tenía una reducción del 40%. A partir de 2006 esta reducción desaparece, pero se recoge un régimen transitorio. Entonces, cuando se cobra en forma de capital, lo que tenemos que hacer, pues este régimen transitorio lo que establece es que la parte de la prestación que se corresponde con aportaciones realizadas hasta esa fecha, hasta 31 de diciembre de 2006, sí va a continuar teniendo una reducción del 40%. En el caso de la parte de la prestación que se corresponda con aportaciones posteriores a 31 de diciembre de 2006, ya no tiene ningún tipo de reducción y entra como rendimiento del trabajo en su totalidad. Fijaros que estoy diciendo parte de la prestación que se corresponde con aportaciones, es decir, no son las el importe de las aportaciones, sino es la parte de la prestación, o sea, será las aportaciones que se hicieron hasta 31 de diciembre de 2006 más menos la rentabilidad generada hasta el momento del cobro y menos los gastos que se pudieran haber imputado, los ingresos que se hubieran podido obtener por el propio plan de pensiones. En este caso, después, este régimen transitorio se estableció, como si dijéramos, un régimen transitorio a este régimen transitorio. Y entonces solamente se puede aplicar esta reducción del 40% a la parte de la prestación que se corresponde con aportaciones anteriores a 31 de diciembre de 2006 si el cobro se produce en los 2 años siguientes a la jubilación. Si el cobro se realiza después de 2 años más tarde de que se haya producido la contingencia, entonces ya no puedes percibir no te puedes aplicar la reducción. Y es decir, si una persona se jubila el 5 de mayo de 2022, va a tener 2 años, pero no contados de fecha a fecha, sino hasta el 31 de diciembre. Si se ha jubilado, como hemos dicho, el 5 de mayo de 2022, va a tener hasta el 31 de diciembre de 2024 para poder cobrar la prestación, aplicándose la reducción del 40%. Si cobra después de 2024, del 31 de diciembre de 2024, entonces toda la prestación tendrá que incluirse como rendimiento del trabajo en su propia declaración de la renta. En cuanto a los seguros colectivos, van a tener una fiscalidad un tanto distinta. El resto de instrumentos van a tener una fiscalidad similar, pero en cambio en los seguros colectivos cambia. Las aportaciones ya habíamos dicho que no tenían límite y que además se podían imputar o podían no imputarse fiscalmente. Esto es voluntario, a voluntad de la empresa, a voluntad de lo que se haya establecido en convenio colectivo, pero hay unos determinados casos en los que se exige que la imputación fiscal sea obligatoria. ¿Cuándo la imputación fiscal es obligatoria? Pues en primer lugar en los contratos de seguro de riesgo es fallecimiento, incapacidad, es decir, si lo que la empresa ha contratado es un seguro para fallecimiento de sus trabajadores, en ese caso las primas se tienen que imputar obligatoriamente. Es decir, es voluntario cuando lo que cubren es el ahorro, es decir, la jubilación. ¿Pero qué ocurre si el seguro colectivo cubre conjuntamente jubilación y riesgo? Pues entonces, en este caso, también será obligatorio en aquellos casos en que las primas satisfechas para el riesgo superen los 50 euros. En ese caso, también la imputación va a ser obligatoria. Y en aquellos casos en los que el importe exceda de 100.000 euros anuales por contribuyente y por empresario. En ese caso, la imputación también tiene que ser obligatoria. Entonces aquí lo que es en el momento de cobro de la prestación habrá que distinguir si la aportación se ha imputado anteriormente o no se ha imputado. En el caso de que la prima se haya imputado o bien la haya pagado el propio trabajador, pues entonces, como habíamos señalado anteriormente, el derecho se le ha transmitido y como no ha reducido base imponible, ya ha tributado. Entonces, la prestación que cobre solamente va a integrar como rendimiento del trabajo la diferencia entre lo cobrado y lo que realmente se aportó.
O sea, es decir, por el rendimiento que ha obtenido es lo único que se va a integrar como rendimiento del trabajo. Una característica fundamental que tienen los seguros colectivos y que es la única situación, o sea, el único instrumento, es que las prestaciones por fallecimiento van a tributar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no van a tributar en el IRPF. Es el único instrumento que tributa, que el fallecimiento tributaría por aquí. Los planes de pensiones, PPAs, PPSs, mutualidades de previsión social, si se percibe la prestación por fallecimiento, tributan en IRPF, no tributan en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Qué ocurre en el caso, volviendo a los seguros colectivos, si las primas no se han imputado? Pues si no se han imputado, entonces no tributaron en el momento de que se hizo la aportación. Entonces, la prestación completa tendrá que tributar en ese momento. Habrá que integrar como rendimiento del trabajo la totalidad, no solo el rendimiento generado, sino la totalidad, porque en su momento no se tributó por esas primas que se habían pagado. También existe un régimen transitorio para los seguros colectivos, porque pues hasta 2006 también existían unos porcentajes de reducción en función de la antigüedad de la prima y en función de los años. Entonces, en este caso también se permite que las primas anteriores a 2006 se le aplique el mismo régimen transitorio como en el caso el régimen transitorio de los seguros colectivos con sus porcentajes determinados en función de la antigüedad de la prima, como en el caso de los planes de pensiones, que también tenían su propio régimen transitorio. Y por último, tenemos las mutualidades de previsión social. Las mutualidades de previsión social, ya hemos señalado los distintos tipos que había. En el caso de que fueran alternativas al régimen especial de trabajadores autónomos, pues en este caso van a ser un gasto deducible de la propia actividad que tenga la persona, que tenga el autónomo. En el resto de los casos pues van a seguir la misma tributación que en el caso de los planes de pensiones, es decir, reducirán base imponible en el momento en el que se realice la aportación a la propia mutualidad y en el caso de que si es una mutualidad de previsión social empresarial, pues si la aportación la realiza el promotor, pues también en ese caso pues también podrá reducir base imponible y la prestación pues tendrá que tributar en su totalidad como en el caso de los planes de pensiones y también se le aplicará la disposición adicional 12ª que hemos comentado de la reducción del 40% para aquella parte de la prestación que se corresponda con aportaciones anteriores a 31 de diciembre de 2006.